por este tiempo que vamos a estar juntos. Yo les quiero invitar a que podamos leer, abrir su Biblia. Quiero arrancar por este versículo, este capítulo, una historia conocida, quizás está en Lucas capítulo 7, versículo 3. Y qué importante es poder leer la palabra de Dios, ¿no? Que yo no sé qué importancia usted le da a este libro. Muchos lo tienen como amuleto, muchos lo tienen como abierto en el Salmo 91 para que se vayan todos los males en la casa. Pero, ¿sabe qué lindo es cuando nosotros podemos entender que esta es la palabra de Dios? Es Dios mismo hablándonos a cada uno de nosotros. Yo sé que a través de este mismo libro es un tema polémico, como se dice, ¿no? En los grupos de WhatsApp no se habla de religión ni de política, porque ahí es interminable. En las redes sociales, cuando uno comienza a tocar cualquiera de estos dos puntos, es problema para polémica. Porque muchas veces la interpretación de la palabra de Dios nos lleva a veces a discusiones interminables, ¿no? Y el mundo, desde que conoció la palabra de Dios, usted conoce las infinidades de religiones y de todo lo que apareció en todo este tiempo y va a seguir apareciendo, ¿no? Pero hay aquellos que son hijos de Dios, y esto es importante entender que esta es la palabra de Dios y que la única manera de entender esta palabra es teniendo al Espíritu de Dios en nosotros y con los ojos abiertos del Espíritu, porque si no es muy difícil de entender. Mucha gente la trata de entender y no la entiende, o la malinterpreta o la ve según el lente que está usando, ¿no? Yo uso ya lentes, después de mis 50 ya usamos lentes. Pero según el lente que yo uso es como yo veo la palabra de Dios, ¿no? Si yo lo veo desde un punto de vista religioso, lo voy a interpretar así. Si yo lo veo desde un punto más liberal, lo voy a interpretar así. Desde el punto de vista que cada uno de nosotros lo miramos a la palabra de Dios, es como la interpretamos también. Pero lo importante que quiero en esta mañana traerte es, si podemos entender que esto es Dios mismo hablándonos a nosotros. Y ahí uno como que no puede dimensionar el privilegio que tenemos al saber que es Dios el que nos habla a través de su palabra. Es Dios el que puede cambiar nuestras vidas a través de una palabra, a través de un pasaje de la palabra de Dios. ¿Cuánta gente fue cambiada su vida al escuchar el mensaje de la palabra de Dios? Y este relato que vamos a leer está en Lucas, les decía, capítulo 7, versículo 3 al 9. Es un relato conocido, donde un centurión, dice Romano, se acercó a Jesús. En realidad lo mandó llamar, ¿no? Tenía un siervo suyo que estaba enfermo. Y dice así a partir del versículo 3, Lucas 7, versículo 3, dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Jesús fue con ellos, pero cuando
Cuando ya estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Este pasaje es una historia conocida, creo que todos los que vienen de la Iglesia Católica es uno de los pasajes que se usan en todas las misas, ¿no? No soy digno que entres a mi casa, ¿no? Qué actitud tremenda la de este centurión. ¿Sabe que un centurión es una persona, es un general? Como dice la palabra, viene de 100 centurión y él dirige a 100 soldados que están bajo su cargo. Así que él sabía lo que era ordenar a alguien, y como él también era un soldado, también sabía lo que significaba recibir una orden, ¿no? Un soldado está acostumbrado a eso, a recibir órdenes y a dar órdenes, porque su tarea es someterse a una orden y también hacer que se cumpla esa orden que recibió, ¿no? Es una tarea continua que todos los soldados tienen que hacer, ¿no? Y es admirable la actitud que tuvo este centurión al acercarse a Jesús, buscando un milagro, buscando una ayuda de parte de Jesús. Y yo creo que se puede ver el corazón de este hombre, ¿no? Primeramente el reconocer de que Jesús era Dios, de que tenía autoridad, porque si no, no hubiera dicho esto, ¿no? No solo que él entendía lo que era estar bajo autoridad y tener una palabra y que esa palabra se ejecute, sino que reconocía en Jesús que él tenía autoridad y que sus palabras tenían poder. Qué actitud más noble, ¿no? Y es más, Jesús lo resalta y dice, él se admira de esta actitud, de este centurión, de esta autoridad, y le dice a los demás, quizás a sus discípulos o quizás a los que estaban a su alrededor, diciéndole: miren, en todo Israel, en todo el pueblo de Dios, no encontré una persona que tenga una fe como este hombre. Y qué vergüenza para el pueblo de Dios, ¿no? Porque como hijo de Dios uno dice: no, pero si nosotros te obedecemos, nosotros hacemos tu voluntad. Pero Jesús dijo: en todo Israel no hallé un hombre con tanta fe. Y creo que no solamente fe, sino que entendió quién era Dios y se sometió a su palabra, ¿no? Este centurión le dice: no hace falta que vengas a mi casa, es más, yo no soy digno de que vengas a mi casa. Se reconoció pecador, reconoció la autoridad, reconoció su condición, dijo: solamente decí la palabra y mi siervo se va a sanar. Qué tremenda esta actitud, ¿no? Yo no sé, por eso comenzaba diciéndote, ¿no? ¿Qué significa para cada uno de nosotros cada vez que leemos la palabra de Dios? Escuchar una palabra de Jesús o leer algo que dijo Jesús, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué actitud tenemos nosotros frente a ella, no? Yo creo que cada vez que leemos la palabra de Dios, nos pega acá adentro, ¿no? Nos pega a cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros como pastores nos dicen: pastor, esa palabra que usted dijo era para mí, no sé si alguien le dijo algo.
Lo que pasa es que nosotros no conocemos muchas veces las historias de cada uno, ni sé la situación en que estás pasando. Pero sí la palabra de Dios, que dice que el Espíritu de Dios es el que escudriña los corazones, ¿no? Conocemos este pasaje que está en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. El poder que tiene la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué tremenda es esta palabra, qué tremenda es cuando Dios toca nuestras vidas, toca lo más profundo. Saben que una persona que tiene carisma o que tiene gracia para hablar a las personas, que puede atraer a un público, quizás puede atraer la atención de muchas multitudes, pero quizás no puede llegar a lo profundo del corazón de cada una de las personas, ¿no? El caso de los influencers, ¿no? Un influencer es una persona que capta la atención de millones de personas. Yo no sé cuántos seguidores puede tener el influencer más famoso, pero son millones en las redes, ¿no? Y lo escuchan cada día, ¿no? Con una palabra, con algo que les capta la atención, con algo que les atrae, que les gusta cómo hablan. Pero la palabra de Dios es mucho más que un influencer. Y es más, la palabra de Dios dice que escudriña nuestros corazones, dice lo más profundo de nuestro corazón. Y es admirable que hoy en día también nosotros como iglesia, ¿no? Podemos muchas veces escuchar palabra de Dios también a través de las redes, y sabemos que hay también predicadores que son excelentes, que nos traen una palabra que pueden impactar nuestras vidas o influenciar nuestras vidas, ¿no? Pero tener la actitud que tuvo este centurión es totalmente diferente, es mucho más que eso. Quizás un influencer puede impactar nuestras vidas, pero no de la misma forma que Dios, ¿no? Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios a través de una persona que está en la pantalla o que está en nuestro celular, no nos gusta, pero esa persona no nos conoce a nosotros. Esa persona no está en los momentos difíciles que nosotros pasamos. No le rendimos tampoco cuenta, porque la influencia es, si a vos te gusta, lo haces, si te impactan, podés tomar una decisión, pero si no es tu problema. No es problema del influencer. El influencer no tiene ninguna responsabilidad con los que le están escuchando. Le gusta tener seguidores, pero no tiene ninguna responsabilidad con nadie, ¿no? No es su responsabilidad ni su problema lo que le pasa al resto de sus seguidores. Pero cuando escuchamos una palabra de Jesús, Jesús nos conoce, Jesús sabe nuestros problemas. Cuando escuchamos una palabra a través de un pastor, a través de un siervo de Dios, pero que está cerca, como dice, que camina junto con nosotros, no en la pantalla nomás, no en el celular nada más, sino alguien que está cerca nuestro. Por eso es importante caminar al lado de alguien también, conocernos, saber dónde estamos, qué necesitamos, acompañarnos. Porque como decía, cuando tenemos una enfermedad o cuando pasamos una necesidad, ese influencer no va a estar con nosotros.
O ese hombre que le escuchamos que hablaba muy bien no va a estar con nosotros. El que va a estar al lado tuyo, ¿quién va a ser? Va a ser tu hermano que te conoce, el pastor que está siempre cerca tuyo, ¿no? Es aquella persona que conoce tu vida. Este centurión reconoció a Jesús que Él era Dios. Y es más, dijo: Señor, una palabra tuya puede cambiar todo. No hace falta ni de que entres en mi casa. Qué lindo el reconocimiento de autoridad de Jesús. Jesús es una persona que impartía autoridad. Jesús era una persona que tenía autoridad. Es más, la gente decía: este enseña no como los otros que enseñan, los otros maestros. Este tiene autoridad, habla con autoridad. Y ahora en cada uno de nosotros, ¿qué es lo que nos da autoridad? Ahora poniéndonos nosotros, quiero traerle a usted y a mí a ponernos en ese lugar, porque nosotros como hijos de Dios también tenemos esta tarea de predicar la palabra de Dios. Así como decía Sarita, qué linda esta tarea de que están llevando la palabra de Dios a otras chicas, atendiéndolas, compartiéndoles del amor de Dios. Y qué lindo es poder nosotros tener el respaldo de Dios para poder hacer esta tarea. Porque qué desprestigio, vamos a decir, uno no valora cuando una persona te habla, pero vos ves que su vida no inspira o no te da la confianza de que es una autoridad. ¿Qué es lo que nos da autoridad? ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos también tener esta autoridad al compartir la palabra de Dios a otros? ¿Ya te pusiste a pensar? Jesús mencionó algunas características importantes de este centurión. La actitud de este hombre. La primera cosa que este hombre era autoridad, reconocía la autoridad y estaba acostumbrado a estar bajo autoridad. Sabía también dar una orden y sabía que esa orden se tenía que cumplir. Era una persona también que tenía una historia, era una persona que era conocida. Dice que los que fueron a avisarle a Jesús le dijo: Señor, atendé el pedido de este hombre, porque este hombre ama a Israel. Este hombre nos construyó una sinagoga, dice el pasaje, ¿no? Comenta esto, un comentario que le hacen a Jesús. No solamente que era un hombre que tenía autoridad, que entendía lo que era autoridad, reconocía quién era Jesús, sino que tenía una historia, tenía una reputación en la ciudad. Es como decir hoy hablar de Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel, ¿quién no, uno al hablar de Miguel Ángel puede mencionar cuántas cosas? Porque tiene una historia, tiene un trayecto, nosotros conocemos su testimonio, conocemos su vida. Cada vez que si vamos a escuchar algo de él, es una palabra, un hombre que inspira respeto, ¿no? Por la historia, por lo que significa. Y esto tiene mucho que ver con cada uno de nosotros también al compartir la palabra de Dios. Entonces que muchas veces como hijos de Dios, cuando la leemos a la palabra de Dios, cambió nuestras vidas, nos convertimos al Señor. Y quizás en tu casa, cuando tenés un tiempo con el Señor, Dios toca tu corazón. Y hay cambios que se producen en nuestras vidas y la gente puede ver ese cambio. Pero ahora qué triste es ver personas que conocen la palabra de Dios, pero no hay cambios en sus vidas, ¿no? Y eso desvaloriza la palabra de Dios, desautoriza lo que nosotros predicamos, porque a veces conocemos tanto de la palabra de Dios, pero nuestra vida no acompaña, ¿no? Por eso la pregunta es: ¿qué produce en cada uno de nosotros?
¿Cómo sabemos que estamos temiendo a Dios, que creemos en la palabra de Dios? ¿Cómo yo tengo la seguridad de que yo soy una persona que estoy caminando en la voluntad de Dios y que creo en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que va a demostrar eso? La primera cosa que la palabra de Dios nos enseña es nuestros frutos. Hay un pasaje bien conocido, ¿no? Lo conocemos todos, está en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Perdón, creo que este versículo está mal la cita bíblica. Si alguno me puede ayudar. Dice este versículo: ¿acaso se recoge uvas de los espinos, o espino o higo de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Esto lo dijo Jesús. Mateo 7:16. Mateo 7:16, gracias Ángel. Jesús está explicando acerca de lo que producimos, lo que un árbol puede producir. Dice, una uva no puede dar espinos y un higo no puede dar cardos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Hay una relación entre el árbol y el fruto, entre lo bueno y lo malo. Y esto tiene mucho que ver con lo que nosotros compartimos del Señor, de la palabra de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿O qué decimos? ¿O cuáles son nuestras actitudes? ¿O cuáles son nuestras acciones que acompañan lo que predicamos, ¿no? ¿Cómo respaldamos lo que nosotros decimos? Este centurión es un ejemplo para nosotros en la palabra de Dios, porque él no solo creyó en Jesús, reconoció que Él era Dios y él recibió esa palabra de parte de Dios, sino que su actitud también respaldaba. Era un hombre que se reconoció humilde, que tenía una historia, que amaba al pueblo de Dios, era una persona respetada. Qué importante es que nosotros respaldemos lo que nosotros predicamos también. Hablamos del Señor. Yo sé que muchas veces usamos como muletilla, ¿no? De decir, no, pero nadie es perfecto y vos sabés que yo también tengo fallas. Pero qué importante es que nosotros respaldemos con nuestra vida y con nuestras actitudes lo que creemos. Tiene que haber frutos o demostraciones de nuestra fe, de lo que creemos, de lo que proclamamos, de lo que creemos. Si creemos que el Señor es nuestro Dios, en nuestra vida tiene que haber algún ejemplo, alguna demostración, ¿no? Es más, el amor hacia Dios, como muchos dicen, no, yo amo a Dios nomás. Pero tu amor a Dios tiene que demostrar hacia los demás, se tiene que ver en los demás. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en la cruz? Él no amó solamente de palabra. Imagínense si Jesús, después de las enseñanzas extraordinarias que Él dio y toda su vida que impactó, ¿no? Él no hubiera ido a la cruz. Imagínense qué hubiera pasado. No solamente que nosotros no seríamos salvos, sino que todo lo que enseñó anteriormente caería por tierra. No tendría validez. Este hombre solo habló nomás, era un charlatán como los demás. Sin embargo, Jesús demostró al ir a la cruz, demostró lo que Él estaba enseñando. Demostró todo lo que a sus discípulos les enseñó durante 3 años.
Usted tiene que amar a sus enemigos. Usted tiene que orar por los que les bendicen. Usted tiene que dar su vida. Usted tiene que, para que sean mis discípulos, tienen que entregar su vida. Imagínense todas esas enseñanzas y Jesús no va a la cruz. Es como el nutricionista, ¿no? Tenés que comer esto porque esto es más sano, porque esto te adelgaza, porque esto te hace bien. Y vos le ves al nutricionista y tiene no entra ni en el sillón, no te está atendiendo. Tiene el título, tiene el conocimiento, pero vos mirás la vida de el que te está enseñando, o un profesor de gimnasia, ¿no? Que te dice, mira, tantas abdominales, con esto vas a crecer, con esto vas a hacer. Y vos le ves a tu profesor y tiene una panza así. Es como decir, haz lo que yo te digo, pero no mire lo que yo hago, ¿no? Escondemos lo que nosotros hacemos, pero decimos y hablamos mismo. Conocemos del Señor, conocemos que esta es la palabra de Dios, pero no me mires a mí, mira al Señor. Es verdad que tenemos muchos errores, pero nosotros somos representantes de Dios y eso nos da una gran responsabilidad delante de la sociedad, delante de los demás. Tu testimonio, tus actitudes, nuestras actitudes. Jesús demostró en la cruz lo que Él enseñaba, por eso tenía autoridad. Como dice el versículo en San Juan capítulo 3, versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Él amó tanto, que no se quedó en el cielo, sentado en su trono. Que no se quedó en su trono diciendo, estos pecadores, pero yo los amo. Sino que entregó lo más precioso, su Hijo único. ¿Sabe que nuestro amor a Dios se tiene que expresar en acciones? Se tiene que expresar, se tiene que ver. El amor y el cuidado hacia los demás. Muchas veces nuestro amor es tan vertical que algunos ya no se los puede alcanzar de tan espirituales que son y están en el séptimo cielo y hablando con los ángeles y escuchan, parece que tienen, como dice Dante Hebel, el celular de Dios, hablan continuamente con Dios, pero horizontalmente, no, hoy no voy a la iglesia, está lloviendo, hoy me quedo a orar en mi casa. Estoy teniendo un tiempo con Dios. No conocen ni a sus hermanos, no sabemos ni el nombre de esa persona. El cuidado y el amor hacia los demás nos da autoridad también para poder hablar de Dios. Cuando yo demuestro mi amor y mi cuidado hacia mi preocupación hacia los demás, se ve cuánto amamos al Señor, se ve cuánto creemos en la palabra de Dios, cuánto para nosotros es importante y creemos que Él es Dios y que Él es mi Señor. Hay un ejemplo muy claro en el que cuando Jesús, después de resucitar, le habla a Pedro, ¿se acuerdan? Está en Juan capítulo 21, cuando Jesús está con sus discípulos. ¿Se acuerdan que Pedro fue aquel que le negó a Jesús 3 veces? Aquel que también le dijo antes de ir a la cruz a Jesús, le dijo, yo voy a dar mi vida por ti, Señor. Yo no voy a dejar que te pase nada. Es más, cuando vino los soldados, agarró la espada, le cortó la oreja a un soldado. Iba a atropellar a quien sea. Pero resulta que cuando llegó el momento difícil, Él lo negó 3 veces a Jesús. Dijo, yo no le conozco a este hombre, yo no sé quién es. No quiero entrar en detalle, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos pasó a nosotros, ¿no? Acá en la iglesia somos, gloria a Dios. Pero estamos en la calle y decimos, que no se enteren que soy creyente, que voy a la iglesia.
Pedro le pasó algo así, pero Jesús con tanto amor, Él se acercó a él y lo buscó. Y esta pregunta que lo mató, ¿no?, a Pedro. Dice en Juan capítulo 21, 15, dice: Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? O sea, por los demás discípulos. Y él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirlo la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos, mis ovejas. Esta palabra siempre me impactó, siempre me pegó a mí, no sé si a ustedes, pero hay una relación tan íntima y tan inseparable entre lo que proclamamos, lo que decimos, lo que creemos y lo que hacemos. No podemos separar nuestras palabras de nuestros hechos. Es como, tiene que coincidir lo que nosotros decimos. Si amamos al Señor, si el Señor nos preguntara en esta mañana: ¿me amás? ¿Me amás más que todos estos? Más que todos estos. Mira que acá hay gente que me ama. Mira que hay gente acá que me dijo que me ama mucho. Pero Jesús le quiso preguntar a Pedro: ¿vos me amás más que todos ellos? Si Jesús te preguntara eso: ¿me amás? Más que, yo sé quién me ama acá en este lugar, y me ama mucho. Pero vos me amás más. Pedro le dijo 3 veces, le dijo: Señor, te amo, Señor. Vos sabés que te amo. Y la consecuencia de ese amor de Jesús automáticamente dice: bueno, entonces si me amás, cuidá mis ovejas. Amá también mis ovejas. Otra relación que hay entre que nuestro amor vertical a Dios tiene que ser expresado en forma horizontal hacia nuestros hermanos. No puede haber una incongruencia de decir: bueno, yo solo amo a Dios y no cuido de nadie, no me interesa la vida de nadie, ni me meto en la vida de nadie. Eso es problema de ellos. Jesús le dijo: no, ¿me amás? Cuidá mis ovejas, no son tuyas. Jesús me dice a mí también: Raúl, ¿me amás? Entonces cuidá mis ovejas. Son ovejas del Señor, no son mías. Apacentarlas, cuidarlas. ¿Quién nos da autoridad, hermanos, como hijo de Dios? ¿Quién me da autoridad para decir yo soy un hijo de Dios, yo soy un siervo de Dios? ¿Quién me da autoridad? Es que lo que yo digo coincida con lo que yo hago. Eso me da autoridad. Dice en el primer libro de Juan, lo dijo el pastor Eduardo el domingo pasado: queridos hijos, no amemos de palabras ni de labios para afuera, sino con hechos de verdad, con hechos de verdad. Él nos preguntaba: ¿cómo está tu depósito de amor? ¿Se acuerdan? El domingo pasado predicaba el pastor Eduardo. ¿Se acuerdan de lo que predicó? ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está tu amor hacia los demás, hacia el Señor? Y usó este versículo. No amar solo de palabras y de labios, sino de hechos. Cuando uno sabe que una persona te ama, uno se da cuenta, ¿no? No solo de la forma que te lo dice, sino porque te lo demuestra. ¿Quiénes son las personas que nosotros más amamos? ¿Y quiénes somos los que nosotros tenemos la seguridad que nos aman realmente?
Las primeras personas que están a nuestro lado, nuestros padres. Aunque muchas veces quizás tuviste padres que no te trataron bien, pero por lo general son nuestros padres, nuestra mamá, nuestro papá. ¿Cuánto sufrieron o cuánto dieron su vida para que vos no te falte el pan en tu mesa? Si yo tuviera que hablar de mami todo lo que ella pasó, para que nosotros estemos hoy sanos, con una familia. Ella quizás no nos decía todos los días te amo, pero nos demostraba su amor. ¿Cómo le demostramos nuestro amor hacia los demás? Es mucho más que las palabras, es mucho más. Hay un famoso refrán, ¿no?, que yo me acordé acá, ¿se acuerdan de ese refrán? Que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Quiere decir que de lo que uno dice a lo que vos hagas, a veces hay mucha distancia. Pero qué lindo que no haya esa distancia. Que tus palabras, cuando vos hablas, respalden tu vida. El centurión miró a Jesús, mandó a llamar a Jesús, y él escuchaba seguramente, dice, cuando escuchó hablar de Jesús, lo mandó a llamar y lo reconoció como una autoridad y le dijo, Señor, vos solamente puedes decir una palabra y mi siervo se va a sanar. Reconocía la autoridad que había en Jesús, porque su vida respaldaba, su vida inspiraba autoridad. Qué lindo esto, ¿no? Qué lindo que entre nosotros pueda pasar lo mismo. Nuestras vidas tienen que tener esa misma autoridad. Otro versículo que me impacta mucho también, y que siempre cada vez que lo leo me pongo a pensar en mí mismo, ¿no? Pero sabe que la rendición de cuentas es una de las cosas que no podemos zafar también delante de Dios. Muchas veces decimos, no, gracias a Dios soy salvo, vamos a estar en el cielo, vamos a estar disfrutando con Jesús. Pero una de las cosas que la palabra de Dios nos habla es que vamos a rendir cuenta de cada una de nuestras obras, de cada cosa que hayamos hecho para el Señor. No es para perdición, porque usted ya creyó en el Señor y somos salvos, perdonados, lavados, limpiados por la sangre de Jesús, pero sí vamos a ser llamados para rendir cuenta qué hicimos con lo que Dios nos dio. Y hay muchos ejemplos que la palabra de Dios respalda esto. Dice en Mateo capítulo 25, versículo 23, cuando es la parábola de los talentos, ¿no? Solo este versículo dice que el hombre le dijo a que había producido mucho, le dijo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es tener respaldo, ¿no? Porque se ve los frutos, se ve tu vida, se ve las obras, habla más que vos, habla más que de lo que decimos. Y qué lindo, mucho más que no solamente la gente nos reconozca, sino que el Señor te reconozca y cuando te vea te diga, bien, hiciste bien. Fuiste fiel en lo poco. Quizás no estás valorando lo que Dios te dio y si vos estás esperando la bendición de Dios y las cosas grandes de Dios. Pero hay cosas pequeñas que Dios te dio y Dios está esperando que seas fiel en eso. Y cuando Él venga te va a aplaudir. Sí, bravo. Fuiste fiel en lo poquito que tenías, lo poquito que recibiste. No tuviste mucho, no tuviste casi nada. Pero fuiste fiel en lo poco y por eso te aplaudo y te digo, bravo, entra en el gozo conmigo. Muchas veces nosotros decimos, no, pero necesito que el Señor me bendiga. Es verdad, hermano, todos tenemos necesidades. Pero lo poquito que tenés, ¿estás siendo fiel al Señor? Lo poquito que tenemos, ¿cómo lo administramos?
en todo. Es todo un tema. La responsabilidad que tenemos delante de Dios y el que tenemos que rendir cuenta un día delante de Dios, tenemos que ser conscientes de eso. Y eso nos da una autoridad, un peso con lo que creemos y lo que decimos. Es más, Jesús dice, estos últimos versículos, también dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Perdón, ese también está mal la cita, es de Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que proclama a Jesús, no todo el que predica de Jesús, no todo el que dice que adora al Señor Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué te da autoridad como hijo de Dios? ¿Qué nos da autoridad como hijo de Dios? ¿Qué nos da respaldo en lo que creemos y decimos? Son nuestras actitudes, como la de este centurión. Las actitudes de este centurión son ejemplares. Son un ejemplo claro. Entendía, reconocía a Jesús como una autoridad. Se sometió bajo esa autoridad. Reconoció que una palabra de él podía cambiar y él entendía lo que era obedecer a Dios. Qué lindo que nosotros podamos también, al leer la palabra de Dios, no tomarla a la ligera, ¿no? Sino que decir, Señor, es esto lo que me pedís, es esto lo que quieres que haga. Me someto a tu autoridad. Y yo creo que una palabra de Dios puede cambiar nuestras vidas. Una palabra de Dios. Cuando nosotros creemos y tememos a Dios, nuestras palabras van a tener mucho poder. Mire, la gente está cansada fuera de charlatanes. La gente está cansada fuera de gente que se dice cristiana. Quiere ver cristianos de verdad. Si creemos en Dios, tenemos que hacer su voluntad. Hay otros versículos más, ya estoy terminando, dice este versículo en Santiago, capítulo 2, versículo 19. Mire cómo es los demonios y sus huestes. Santiago, ¿se acuerdan que estábamos leyendo el libro de Santiago en la escuela bíblica? También dice, Santiago dice, ¿vos crees en Dios? ¿Que Dios es uno? Hacés bien, pero te quiero informar que los demonios también creen. Y no solamente que creen, sino que tiemblan. A veces nosotros creemos, pero no tenemos ese temor reverente a lo que significa Dios, ¿no? Miren, los demonios tiemblan. Cuando Jesús fue a ver al Gadareno, que es el endemoniado que recorría las tumbas, cuando lo vio descender a Jesús, dice, Hijo de Dios, ¿qué venís a hacer acá? ¿Me venís a perturbar? Se arrodilló delante de Jesús, lo reconoció automáticamente cuando lo vio a Jesús. Los demonios tiemblan, creen y tiemblan delante del Señor. Qué lindo que nosotros podamos tener eso, leer la palabra de Dios. Yo no sé cómo leer la palabra de Dios cada mañana. Pones el audio, lees la Biblia, mirás en el celular. Pero ¿saben una cosa que yo trato de no hacer? Es distraerme. Tener con el celular y estar a la par con otras cosas. Porque uno que no le presto atención a lo que el Señor me está queriendo decir, no me concentro en lo que Dios quiere decir, no puedo prestar atención y me pierdo un montón de cosas que el Señor quiere hablar. Entonces, para leer la palabra de Dios, trato de separar y estar concentrado en lo que dice, y trato de leer y buscar qué es lo que Dios quiere decir. Porque la leer a la ligera, a los sopapos, como dicen, uno no presta atención. Es como cuando tu mamá te dice algo y tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro, y cuando vos escuchás eso un zumbido como que está hablando y ¿qué es lo que dijo? No me acuerdo de nada. Muchos se ríen.
es un zumbido. Dios te habla claramente. Mira, Pedro le dijo 3 veces, ¿me amas? Jesús no es de repetir las cosas. Jesús no te va a decir 2 veces las cosas, ni 3 veces. Si te dice 3 veces, ya presta atención. Como dice aquí, como dijo Federico. Si Jesús te dice 2 o 3 veces la misma cosa, presta atención porque algo te está llamando la atención. Jesús tenía autoridad. Dice Mateo 7:28, dice Jesús, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, o sea, de enseñar a la multitud, las multitudes se asombraron de su enseñanza porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Había muchos maestros de la ley, pero Jesús tenía autoridad. Se reconocía, se veía la autoridad de Dios en él. Y yo creo que no solamente por los milagros, sino por las actitudes de Jesús. ¿Cuándo lo vio a Jesús usted en la palabra de Dios? Buscando tarimo, buscando luces. Él dice que se apartaba de las multitudes. Cuando lo venían a querer un poco a exaltar, él se apartaba, se iba lejos. Nunca, dice, no es estadística, ¿no? Jesús no escribió ni un libro, no grabó ningún CD ni una música, no tuvo ni un auto ni una bicicleta, ni siquiera como nosotros, caminó, ni casa donde vivir. Nunca buscó la gloria de los hombres, nunca. Y cuando hablaba tenía autoridad, respaldaba su vida, tenía un respaldo de parte de Dios. En esta mañana quiero terminar con esto, diciendo ¿qué hace que tengamos autoridad como hijos de Dios? Y cuando vos ves y escuchás un siervo de Dios, yo sé que todos pensamos lo mismo. ¿Quién es este hombre? ¿Qué hace? Quizás habla muy bien, pero respalda su vida, respalda su testimonio. ¿Qué nos da autoridad para poder decir yo soy un verdadero hijo de Dios? ¿Y qué demuestra? ¿Cómo demostrás que estás siendo obediente y responsable de la palabra de Dios? ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo lo demostramos? Esta pregunta quiero dejarte para esta semana, ¿no? Que vos lo puedas responder. Y quiero animarte, Dios nos dio una tarea privilegiada. Queriendo que podamos ser como este centurión, entender que Él es Dios, también someterse a una autoridad, saber lo que es la obediencia, reconocer su vida y saber de que nosotros también podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, darle gracias al Señor.